¿Qué tal? De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para descubrir esos tesoros ocultos que en ella se encuentran. Para eso es necesario tener intimidad con Dios, tener intimidad cada día leyendo y orando a Dios, porque es necesario para poder descubrir los tesoros que se ocultan en la palabra de Dios, tener esa relación, esa comunión con el Señor, a través de esa intimidad, de esa relación íntima, orándole a Él de la forma que debemos orar. De ella, de la palabra de Dios, se sacan los tesoros y el conocimiento necesario para conducirnos por esta vida, y más en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Yo baso la serie de estos mensajes en el libro de Isaías, en el capítulo 45, el verso 3, donde Dios nos hace una gran promesa que dice: te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas, dando a entender que la mejor riqueza que hay en este mundo está en su palabra, la riqueza de conocer cada día más, tener más conocimiento de la palabra de Dios y por tanto de Dios y de Jesucristo, al cual Dios envió. En esto se resume lo que es la vida eterna. Jesús lo define así en su oración sacerdotal al Padre en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que lleguen a conocerte cada día más como el único Dios verdadero y a tu Hijo al cual has enviado. Esa es la realidad de la vida eterna, conocer cada día más a Dios y tener más relación de intimidad con Él. En 1 de Juan 1:2, el apóstol Juan enfatiza, dice: Él, quien es la vida misma, se refiere a Jesucristo, nos fue revelado y nosotros le vimos. A ellos se les presentó de una manera presencial, digamos, iba caminando de una forma física con ellos. Dice: pero ahora testificamos de eso y anunciamos que Él es la vida eterna. Estaba primero con el Padre y luego nos fue revelado. Jesucristo, la palabra de Dios, tiene que ser revelada a cada persona para así poder hallar y conocer y entender lo que es la vida eterna. Y en Efesios capítulo 3, verso 8, Pablo también dice, refiriéndose a él, dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo, que están a su disposición en la palabra de Dios, esos tesoros que no tienen fin, que son inagotables y que es necesario profundizar en ellos, y es precisamente lo que tratamos de hacer en esta serie de programas. Bien, el tesoro o la palabra, el mensaje que traigo para hoy lo he titulado Vencer la tentación. Vamos a ver un corto vídeo y entramos rápidamente en materia. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Spurgeon dijo sobre estas palabras: sí, es bienaventurado mientras está soportando la prueba. Ningún ojo puede ver esto mientras no haya sido ungido con el colirio celestial, pero debe soportarla, y no debe ni rebelarse en contra de Dios ni apartarse de su integridad. El que ha atravesado en medio del fuego y no ha sido consumido como una falsificación es bienaventurado. Cuando la prueba hubiera terminado, entonces viene el sello de la aprobación divina, la corona de vida. Como si el Señor dijera que viva, pesado ha sido en balanza y no fue hallado falto. La vida es la recompensa, la realización del propósito divino concerniente a nosotros. Una forma más elevada de vida espiritual y gozo coronan ya a aquellos que han pasado con seguridad las pruebas más fieras de fe y de amor. El Señor ha prometido la corona de vida a quienes le aman. Solo los amantes del Señor soportarán en la hora de la prueba.
El resto se hundirá o se abatirá o regresará al mundo. Vamos, corazón mío, ¿amas tú a tu Señor verdaderamente, profundamente, enteramente? Entonces ese amor será probado. Pero las muchas aguas no podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos. Señor, que tu amor alimente mi amor hasta el final. Palabras de Charles Spurgeon, que predicó en su momento y que nos hablan de los beneficios de cuando soportamos la tentación y la vencemos. Trae unos beneficios enormes. Voy a repasar el capítulo 1 de Santiago, los versículos de 12 al 15, hacer un poco hincapié. La meditación de hoy va sobre este pasaje. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, dice, recibirán la corona de vida. La corona de vida se refiere a la vida eterna que Dios ha prometido a quienes lo aman. Recordar que amar a Dios significa obedecerle. Versículo 13, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Dios es benigno, que significa tendencia a hacer el bien. Una de sus cualidades del amor ágape precisamente es esa, que es un amor benigno, no hace daño a nadie. Jamás, y jamás, dice y añade, tienta a nadie. Dios permite la tentación, pero Dios no es el que tienta. Versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos, los cuales nos seducen, o sea, nos fascinan con engaño, que es lo que significa seducir, y nos arrastran. Versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, nace el pecado, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte eterna, la condenación. La tentación, la prueba en sí no es pecado. El pecado es cuando caemos o nos dejamos vencer por ella. Y recordemos que la tentación es una de las herramientas preferidas de nuestro enemigo Satanás. El apóstol Santiago habla de soportar. Soportar significa no rendirse cuando somos tentados o probados. También significa salir victorioso en medio de la oscuridad, en medio de la ignorancia y del pecado. Y también significa que con paciencia, o sea, sin alterarnos, con constancia y perseverancia, caminaremos en este mundo lleno de tentaciones y pecado y podremos superarlo. Santiago 4:7 nos habla de la única manera de resistir la tentación, que sabemos que viene del mismo diablo. Dice así Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Solo podemos resistir la tentación y soportar las pruebas de dos maneras. Primero, con sometimiento, someternos a Dios, que significa aceptar su autoridad, aceptar su soberanía y obedeciéndole, obedeciendo su palabra. Y en segundo lugar, resistir, oponerse significa hacerle frente. Hermanos, tenemos la espada del Espíritu, que es su palabra, que fue la que utilizó Jesús en su tentación, y no aceptar ni creerse nunca las mentiras de Satanás. Recordemos que Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira, era el que engendra la mentira. La consecuencia de esto es que el diablo tiene que huir. El diablo es el que tiene que huir y no nosotros. La promesa es que si nos sometemos a Dios y le resistimos, le hacemos frente, el diablo huye. Hay muchos cristianos que andan corriendo delante del diablo, huyendo del diablo, pero no, es el diablo quien debe huir de nosotros.
Si no nos sometemos a Dios y a su palabra, nunca podremos entonces resistirle, eso sí, nunca podremos hacerle frente, pero cuando nos sometemos a su soberanía, a su autoridad, el diablo huye de nosotros y la tentación se puede soportar. El diablo nunca nos tomará ventaja. La única manera de tomarle ventaja al diablo es someternos a Dios. Resistir, soportar también significa hacerle frente con las armas espirituales que Dios nos ha concedido, la oración, el ayuno, la relación de intimidad con Él, la comunión con Él y con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y también debemos cubrirnos con toda la armadura de Dios, porque hermanos, estamos en una guerra contra las mentiras de Satanás. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, así lo aconseja Pablo, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, que significa vivan con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las mentiras, las escaramuzas, las emboscadas, las trampas y las mentiras del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, está diciendo el apóstol, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos, contra demonios, en los lugares celestiales. Versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo se refiere al día de la prueba, al día de la tentación, y habiendo acabado todo, habiendo superado la prueba y vencida la tentación, mantenernos firmes. Versículo 14, estad, vuelve a repetir, pues firmes, ceñidos, o sea, poniéndose el cinturón de la verdad sobre nuestros lomos, la verdad, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, su palabra verdadera sin adulterar. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que quiere decir que debemos estar preparados, prestos siempre para predicar el evangelio. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es imprescindible en esta armadura. Dice y añade, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, aferrarse a la salvación, aferrarse a Jesucristo, que es la salvación. Y luego tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura, y luego están los complementos a esta armadura, que los tenemos en el versículo 18, donde dice, orando, la oración, en todo tiempo, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis y de grandes dificultades, debemos usar la oración en todo tiempo, y con oración, dice, y súplica en el Espíritu. En otras palabras, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en oración y velando, o sea, haciendo de centinela sin dormirse, en ello con toda perseverancia, con toda paciencia y constancia sin desmayar, y además súplica por todos los santos, o sea, pidiendo por las necesidades de todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos sido santificados por Él. Así que podemos salir victoriosos sobre toda tentación y sobre toda prueba. Primero, con sometimiento a Dios. Segundo, con resistencia y oposición a Satanás a través de aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su palabra. Jesús así lo hizo. Cuando fue tentado en el desierto, lo vemos, tenéis tiempo, podéis buscarlo en la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, versículos del 1 al 13, vemos cómo Jesús siempre respondía a la tentación de Satanás con escrito está, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Recuerda que Jesús fue tentado también en todo lo que tú y yo podamos ser tentados, en todo lo que un ser humano puede ser tentado. Fue tentado en los deseos de la carne, tenía hambre, fue tentado en los deseos de los ojos. Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra si se postraba ante él. Tercero, la vanagloria de la vida. Fue tentado a demostrar su poder como hijo de Dios. Y en 1 de Juan 2:16 el apóstol declara: porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de arriba, no provienen del Padre, sino de este sistema mundano que vive de espaldas a Dios. Jesús entiende y comprende nuestra situación cuando pasamos por pruebas y tentaciones, porque Él las sufrió primero. Debemos, por tanto, seguir el ejemplo de Jesucristo. Hemos visto que en la Biblia, en Santiago 1:12, que Santiago nos dice que somos bienaventurados, que significa felices, dichosos, bendecidos, cuando las superamos, cuando superamos toda prueba y toda tentación, porque así recibiremos las promesas hechas por Dios a aquellos que demuestran que le aman. Y una de las formas de superar la tentación es amando a Dios como Él se merece, y Él nos va a transmitir la fuerza para poder afrontar toda tentación y poder resistir al mismo diablo. Dios permite, Dios no tienta, Dios permite que seamos tentados, que seamos probados y que sepamos cuáles son las áreas de nuestra vida más vulnerables. Dios también sabe que nuestra madurez espiritual viene a través de superar tentaciones y pruebas. Por este motivo son necesarias. Nuestra fe también necesita ser probada a través del fuego de la prueba, del fuego de la tentación. Nuestra fe sale fortalecida, igual que, dice Santiago, igual que el oro se refina en el fuego, nosotros nos refinamos. El fuego de la prueba nos quita todo tipo de impureza y hace crecer nuestra fe. Debemos, por tanto, ya estoy terminando, mantenernos firmes, aferrándonos a la palabra de Dios y sometiéndonos a su autoridad, confiando plenamente en Él. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo asegura, y es una gran promesa para nosotros, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, Dios es fiel, que no os dejará, no permitirá ser tentados más de lo que podáis resistir, más de lo que podéis soportar o hacer frente, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no va a permitir nunca que seamos tentados y que seamos probados más allá de nuestra fuerza. Siempre nos dará una salida, siempre encontraremos una forma de escapar, y esa salida, esa forma de escapar la encontramos en la Biblia. En la palabra de Dios está esa puerta donde debemos salir huyendo de la tentación y de la prueba. Bien, pues hasta aquí el tesoro que tenía que compartir hoy con vosotros. Espero, y es mi mayor deseo, que haya sido de bendición para vosotros. Me despido con un fuerte abrazo, que la bendición de Dios os siga, os acompañe siempre. Os espero el próximo programa. Un abrazo.